Muy buenas y bienvenido al podcast número 3 de Vivir de Internet. Como ven, si lo estás viendo desde YouTube, sigo acá en Málaga, sigo en España en mi super setup español. Bien. Y hoy vamos a ver 3 tópicos súper interesantes y quiero que te quedes hasta el final porque creo que vas a llevarte como... al final voy a dar un consejo acerca de cómo yo veo la parte de negocios online y creo que te va a dar te va a aliviar y te va a animar a que lo quieras hacer, ¿sabes? Bien, en este podcast de hoy, ya como saben, ahora estamos mejorando la calidad de audio y mejorando todo podcast a podcast. Vamos a hablar de 3 tópicos que me parecen muy buenos. Primero es acción masiva imperfecta, pero esta vez a lo argentino. ¿Ok? Acción masiva imperfecta a lo argentino. Con eso ya te digo todo, ¿ok? No es la típica acción masiva imperfecta que dice Tony Robbins, sino que esta es explicado en argentino, ¿ok? Después el segundo tópico, vamos a hablar de la historia de cada uno que tenemos para contar. Y el tercer tópico que vamos a ver hoy va a ser la mentalidad para poder vender online cualquier cosa, ¿ok? O sea, va a ser la mentalidad que tenemos que tener en el mundo online y creo que te va a servir como para poder empezar o ver la realidad de lo que pasa realmente, no pensar cosas que uno piensa, sino como para también sacarte un peso encima. ¿Ok? Si estás listo, empezamos con el podcast. Primero que nada, gracias por estar en este tercer episodio. Y nada, vamos a empezar con el podcast de hoy. Vamos con el primer tema, que es acción masiva imperfecta a lo argentino. Y quiero traerte como esta idea de la acción masiva imperfecta a lo argentino, y explicártela para que la puedas entender como a mí me gustaría como a mí me gustaría que me la expliquen. Ya que la acción masiva imperfecta, como su nombre lo dice, es accionar masivamente o hacer todo lo que puedas hacer, todo lo que esté en tu mano, sin importar el resultado de esa acción. ¿Ok? Y sí, está muy bien decirla y está muy bien aplicarle la acción masiva imperfecta. Sí, pero si no sabes qué tenés que hacer o no sabes qué vas a hacer, en realidad como, ¿qué hago? ¿Sabes? Es como, sí, ¿qué tengo que hacer? Acción masiva, pero ¿en qué hago acción? ¿Ok? Y acá quiero primero darte el contexto y el marco de pensamiento acerca de esta frase que es muy conocida de Tony Robbins, ¿ok? Que es, básicamente acá, a lo argentino es, no importa lo que hagas, a alguien siempre le va a gustar y va a ver lo bueno en tu acción. Y quiero que te lo quedes. No importa lo que hagas o haces, siempre alguien va a ver algo bueno en esa acción. Bien. Vamos al caso de este podcast, antes de seguir explicando con esto, que es, créeme, o sea, y esto no solamente te va a pasar a ti, o no solamente, no es que las personas que hacen contenido y cosas así no tienen ese sentimiento de que, no me gusta lo suficiente. Ten en cuenta que vos mismo puedes llegar a ser 100 veces más crítico que lo que las otras personas son contigo. Porque tal vez tú en este momento estás escuchando el podcast y estás diciendo, wow, qué genio, este chico, estás grabando un podcast, ya del tercer episodio, su vida es extraordinaria, o mira todo lo que él hizo en ese tiempo. Y puede ser que estés pensando eso, o mira qué bueno, o mira qué bien se escucha su audio, puedes estar pensando, o mira qué bien preparado tiene todo. Capaz que esas cosas se pueden empezar en tu mente, o mira cómo se viste, o cómo es en redes sociales. O sea, ten en cuenta que vos en tu mente estás como viendo todo lo bueno en la otra persona, pero nunca estás viendo lo bueno en ti mismo. Y ojo, ahora vamos a hacerlo viceversa y te voy a decir qué es lo que yo pienso cuando grabo este podcast, como para que veas que yo también paso por otras cosas y es diferente. Porque yo cuando estoy grabando el podcast pienso, no, mi podcast no es lo suficientemente bueno, me comparo con otros podcasts y mi audio no es el mejor, mi audio no es como esos podcasts. Cuando me siento a grabar digo, uy, no sé qué voy a decir, no sé si le van a gustar, o sea, como que hay como uno mismo es mucho más crítico de lo que realmente debería. Y acá lo que te invito con la acción más imperfecta es que simplemente tenés que hacerlo y te aseguro que a alguien le va a gustar. Y esto lo vi mucho en el mundo empresarial, que es, a veces simplemente hay que hacer. O sea, es como el tema del diseño y el arte. Al fin y al cabo, la verdad, lo falso y lo verdadero es, bueno, ahora no me acuerdo la palabra, ahí está, es relativo. O sea, la verdad y la falsedad es relativa, ¿ok? Los gustos son relativos. Esto para alguien puede estar súper bien, para ti este podcast puede estar genial o puede estar eh, horrible, o para otra persona puede estar genial. O para mí no es lo suficiente, no es como me gustaría que sea, ¿sabes? Pero te quiero contar esto desde lo que yo siento para que vos
puedas identificar estas cosas que vos hagas cuando estés haciendo cosas, ¿ok? Y es como, tengo que grabar un video. Grabalo y subilo como sea. Te aseguro que va a haber alguien que lo va a ver y va a decir, wow, mirá, se animó a hacerlo. No importa que le quedó feo, pero se animó a hacerlo. Y ya te aseguro que estás dando un paso que nadie ha dado, ¿ok? Y acá como vamos a ir con esta parte que es, ya sea que te admire por solo hacerlo, o el hecho de hacer las cosas, ya sea que solo te admire por solo hacerlo, el hecho de hacer las cosas y conseguirlas te engloba en otra categoría, en donde las personas te admiran por el solo hecho de hacerlo. ¿Bien? Ten en cuenta que no hay mérito en la inacción. No hay mérito en la inacción. Y las personas se quedan en la inacción por no saber, porque no es que sean menos, o no es que lo que tengan para contar no es importante, sino que se quedan en la inacción porque ellos son más críticos que lo que las personas serían con ellos. O sea, son aún más críticos. Y te aseguro que yo soy muy crítico en este podcast. Es más, había comprado un trípode, todavía no llegó por Amazon, o sea, yo como que quería empezarlo más lindo, preparar un setup mejor, y veo otros podcasts y veo que tienen súper micrófonos y yo estoy con uno inalámbrico y tienen setups súper armados. Y con eso me comparo yo y digo, mira, mi podcast no es lo suficientemente bueno. Y yo mismo me lo digo. Pero si yo me pongo a pensar eso, ¿quién es el que se perjudica al no hacer la acción? Primero, eres tú, porque tal vez yo puedo decir algo interesante que no importa cómo te lo esté entregando, no importa si esté el video bien o me vea feo o lo que sea, que tal vez puedo decir algo que tú te lo estás perdiendo por yo no haberme animado, ¿sabes? Y acá quiero que lo pienses de tu lado. O sea, ¿qué cosas podrías estar haciendo hoy mismo que no te animás o que podrías estar haciendo hoy mismo? Y podrías simplemente hacerlas sin importar el resultado por el solo hecho de hacerlas de por sí. ¿Ok? Y acá, ojo, acá no quiero que te quedes en, solamente voy a hacer y voy a hacer lo que me salga. No, acá es para empezar y tener el primer impulso. Pero obviamente, yo cada vez que grabo un podcast, se me ocurre algo para poder mejorarlo. Pero acá hay como una analogía que me gusta traer, que es la única forma de ver en la niebla es avanzando. La única forma de ver en la niebla es avanzando. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero que te imagines, o sea, quiero que te imagines en el medio de una ciudad, está todo nublado y no puedes ver a 2 metros. Eso somos nosotros cuando queremos empezar a hacer algo nuevo. Ese somos nosotros cuando queremos conseguir algo pero no sabemos cómo llegar. Tú, en el medio de una ciudad, con niebla, solamente con 2 metros de visibilidad, ese eres tú queriendo conseguir aquello que vos quieras conseguir. Y acá viene lo interesante, que para poder ver más allá de lo que estás viendo en la niebla, simplemente tenés que avanzar. Tal vez avanzás y te chocas una pared. O ves la pared, no te la chocas, la ves y decís, no, para este lado no puedo ir, hay una pared, no puedo seguir. ¿Ok? Te das la vuelta y seguís para el otro lado. Entonces, acá lo que quiero que te lleve es que para poder avanzar hay que hacer movimiento, es decir, hay que crear inercia y ese momento de hacer cosas. Si tú no empiezas por hacer cosas, esa inercia, ese momento no lo vas a tener nunca. Y es como, para poder crear hay que avanzar y para poder ver hay que avanzar. Y a medida que vos avanzás, más claridad vas teniendo en el camino. Eso me pasó, o sea, y te lo cuento desde las cosas que yo mismo vivo, no solamente con el podcast, sino con proyectos de clientes, con lo que yo veo en empresas o corporativos que están creciendo. Y es como que a medida que van avanzando, van descubriendo el camino. Porque cuando vos estás en la niebla, no podés ver más allá, no podés tener todo controlado, no sabes lo que puede pasar. Pero te aseguro que, por ejemplo, yo que empecé a grabar el podcast, cada vez que grabo un podcast, tengo como mi cerebro activo de cómo lo puedo mejorar. Y es como, ¿cómo puedo hacer para poder entregar mucho más? Hacerlo mucho más tranquilo, poder compartir mucho mejor el mensaje que a vos te pueda llegar y lo puedas entender súper bien y que a vos te pueda como transformar. Y es lo que yo te invito. Yo no hubiese podido mejorar el podcast, o no podría mejorar el podcast, porque este es el principio, vamos al capítulo 3, pero hay que ver el capítulo 100 cómo queda el podcast, ¿sabes? Y es como que eso es lo que te invito. Obviamente, acción masiva imperfecta, tenés que avanzar para poder ver después en la niebla, porque si vos te quedas en el lugar, estás nublado y nunca te vas a poder mover por miedo. Entonces, tenés que avanzar. Cuando vos avanzás, el camino empieza a despejarse. Y mientras más avanzás, el camino se empieza a despejar y quiero que imagines que se te van abriendo carreteras. Van abriendo intersecciones. A medida que vos vas avanzando en la ruta, vamos a suponer que estás en la ruta con niebla. Y a medida que vas avanzando por esa ruta, vas viendo que aparecen nuevas calles, aparecen avenidas, aparecen intersecciones, rotondas. Y como que estás descubriendo un montón de cosas más.
¿bien? Y tu cerebro empieza a descubrir cosas que antes no veía, porque tú ya estás en el juego, por así decirlo. Empezás a ver cosas que antes no veías, ¿bien? Y obviamente la acción masiva imperfecta lleva mejora continua perfecta. Perdón, mejora continua imperfecta. Entonces, ten en cuenta que vos podés accionar masivamente, ¿bien? Y a veces lo que nos falta para poder accionar masivamente es un porqué muy grande. Y que ese porqué tiene que ser más grande que el resultado que esperemos por ello, ¿ok? Yo más allá del podcast, eso como el podcast lo hago para mí mismo, y el resultado para mí es subir el podcast, ¿sabes? El resultado para mí es subir el podcast. Después, si a las personas les sirve y me llegan comentarios que estuvo genial, obviamente eso es una métrica que veo y digo, mira, este podcast tuvo cierta repercusión por esto. Pero para mí personalmente, o sea, como para Jesús, su objetivo, que puede controlar, porque yo no puedo controlar si vos vas a comentar ahora y poner 5 estrellas. Para mí mi único objetivo es, yo, si grabé el podcast y lo subí, yo ya cumplí contigo y cumplí conmigo. ¿Ok? Y mi acción masiva imperfecta es, bueno, tengo que tratar de hacer la mayor cantidad de podcasts posible y en el proceso en el que subo episodios, voy mejorando cada episodio. Voy trayendo más temas, mi mente está más activa y actualmente como que voy al cine y mi mente, o sea, como que disfruto el cine, disfruto todos los días y a la vez como que mi mente va pensando cosas que puedo contar en el podcast. Pero es claro, es como que a mí ya se me creó como otro abanico de posibilidades, el hecho de empezar en esto, ¿sabes? Se me ocurren entrevistas, se me ocurre un montón de cosas. Y cuando, en el punto en el que estés ahora, te quiero decir, caminá, avanzá, porque te lo aseguro, mientras vas avanzando vas descubriendo cosas. Y estas cosas se las he dicho a un montón de clientes. O sea, cuando damos asesorías con clientes, es como, mira, te estás anticipando problemas que ni siquiera sabes que van a pasar. O sea, a veces como que nosotros, no, que va a pasar esto, pero es por miedo. Es por miedo y es como, a ver, ni siquiera has invertido en publicidad y ya estás pensando en las quejas que van a tener tus clientes de aquí a 2 años. Mira, buenísimo que penses en eso. Yo también lo pienso. Pero si por pensar en las quejas de que vas a tener a los 2 años no te pones a invertir en publicidad o a empezar tu negocio o a subir ese video que tenés que subir por fulanito de tal que lo va a ver dentro de 5 años y no le va a gustar, no lo vas a subir nunca, hermano. No lo vas a subir nunca y no lo vas a hacer nunca, hermano. ¿Bien? Entonces como, a ver, ¿querés hacer algo? Empezá por el principio. O sea, si nosotros queremos hacer algo, empecemos por el primer paso más inmediato que podemos hacer. Es lo mismo que yo ahora me preocupara por si llego a decir algo acá en el podcast dentro de 5 años salga en la tele. Me da lo mismo ahora, ¿sabes? O sea, ahora lo único que quiero es subir el podcast. Después el podcast va a ir abriendo cosas. O lo mismo cuando empecé la empresa. Yo lo único que quería cuando empecé la empresa era poder pagar el alquiler, poder pagar a la gente que yo tenía a cargo y vivir mi sueño. Que mi sueño era trabajar, ¿sabes? Y como trabajar en internet era mi sueño. Entonces, si yo me hubiese puesto a pensar en todo lo malo que iba a poder llegar a pasar o todas las cosas que iba a tener en cuenta, ten en cuenta que tu cerebro no es capaz de magnificar y pensar tan a futuro. O sea, vos crees que lo puedes tener controlado con tus acciones, pero en realidad tu cerebro no es capaz de ver el futuro. Son simplemente, o sea, ten en cuenta que toda tu visión del futuro y todos los pensamientos a futuro que vos tenés son en base a las creencias actuales que tú tienes. O sea, todo lo que vos ves del futuro es en base a la forma de pensar que vos tenés ahora y a la forma de razonar que vos tenés ahora. Es decir, si por ejemplo, si, no sé, vamos a suponer lo siguiente. Esto va a ser muy absurdo, pero si cada vez que yo hago X cosas me retan, no sé, yo voy al baño y dejo la luz prendida y me retan. ¿Ok? Yo no sabía que me retaban. La dejo una vez, salgo, me retan, la dejo 2 veces, salgo, me retan, la dejo 3 veces, salgo, me retan. Es decir, la vida es, yo hago una acción, la vida me da un feedback. Es decir, yo subo un podcast, la vida me da un feedback. Yo vendo, mis clientes me dan un feedback. Contrato personas, las personas me dan un feedback. Si yo las contrato bien o si soy buen líder. Todas las acciones que hagas en tu vida tenés que verlas como un feedback. O sea, todas tus acciones te dan una respuesta inmediata acerca de tu acción. Y es como tú la interpretas, es como va a ser tu forma de predecir el futuro. Entonces, ¿qué pasaría con la persona que cada vez que deja la luz prendida lo retan? Él en su mente va a decir, no, pará, si yo dejo la luz prendida, me van a retar. Y ya estoy prediciendo eso, en base a lo que yo estoy pensando. Pero en realidad, tal vez mentira, porque tal vez voy a un baño que tiene la luz que se apaga, no sé, voy a un baño que es con domótica, un baño con domótica, entro al baño con domótica
entro, se prende la luz sola y me quedo en el baño encerrado diciendo, no, ¿cómo apago la luz? Si salgo me van a retar. ¿Cómo apago la luz? Si salgo me van a retar. Y estás así, ¡ah! Y en realidad no. Es lo que vos pensabas acerca de eso desde antes, vos imaginando el futuro que va a pasar que te van a retar después de que salgas y no se apague la luz. Pero en realidad simplemente tenés que salir y se apaga sola. Y en el mundo este es igual. Entonces, y lo voy a repetir muchas veces, para que el camino se te despeje tenés que avanzar. Para que el camino se te despeje tenés que avanzar. Y te lo aseguro. ¿Por qué? Porque si no avanzás, no vas a encontrar problemas. Ten en cuenta que cuando vos vas encontrando problemas y nuevos retos en tu vida, es porque estás avanzando y estás haciendo cosas nuevas. Entonces lo que yo te invito es, a ver, si yo quiero lanzar un producto online, tengo que empezar a lanzar un producto online como se me ocurra, o busco en internet. Eso ya es avanzar. Y el internet, o sea, esto nos pasaba con nuestros clientes, porque me decían, no, que no sé qué producto hacer, no sé cómo entregarlo. A ver, antes de pensar cómo entregarlo, fíjate si la gente quiere comprar. Es lo mismo que vos te pongas a hacer, te inviertas 20 millones en construir un edificio. No, otra cosa, a ver. Supongamos que inviertas 20 millones en una fábrica de cuadrados de madera. Antes de gastarte los 20 millones en una fábrica de cuadrados de madera, mirá si la gente quiere comprar cuadrados de madera. Y primero probalo, hace una primera ronda, primero vende la idea, fíjate si las personas lo quieren, y cuando valides con el mercado, ahí recién te pones a construirlo. Y es como que a veces nos estamos anticipando problemas que ni siquiera vamos a tener. ¿Sabes? Es como... Y eso lo hace a veces la inexperiencia. Y ten en cuenta que mientras más nos anticipamos a problemas que ni siquiera vamos a tener, cuando vos hablas con un experto o con una persona que sabe más que vos, te va a decir, hacelo y punto. Ese problema que vos tenés es falso. O sea, esa cosa que vos, esa consecuencia que está llegando a tu mente acerca de lo que vos estás pensando, es falso. No va a pasar eso, ¿sabes? Es más, ni siquiera tenés que preocuparte por eso porque no es el momento que tenés que preocuparte. Cuando llegue el momento, tenés que preocuparte. Y esto me pasaba a mí A mí, por ejemplo, cuando programaba un viaje, yo el viaje lo organizaba un día antes. O sea, un día antes de organizar mi viaje internacional. Y yo me ponía a pensar, wow, qué copado. Me puedo dar O sea, como estoy tan ocupado, yo simplemente lo que tengo que hacer es resolver lo que tengo que resolver en el momento. Porque hay cosas que no puedes resolver antes. Entonces, bueno, saco los pasajes y ya está. El momento, los 2 días antes de volar, soluciono todo lo que tengo que solucionar antes de volar. Porque estoy tan ocupado que no puedo hacer... O sea, yo no puedo estar todo el día pensando en todo lo que puede llegar a ocurrir en el viaje y todo, porque te agarra un infarto. O sea, si te pones a pensar en todas las posibilidades de todo lo malo todo lo que puede llegar a pasar, te agarra un ataque cardíaco. Tu cerebro tiene que controlarlo, porque tu cerebro es capaz de crear escenarios ficticios, escenarios falsos que nunca se van a hacer realidad. Ojo, algunos se vuelven realidad. Pero es como, a ver, sí, si estás ocupado no te pones a pensar 5 meses antes de cómo organizar tu viaje. Si estás muy ocupado, decís, bueno, me lo voy a borrar de la mente y 2 días antes del vuelo soluciono todo lo que tengo que solucionar. Porque si no vas a tener problemas que te van a estar todo el tiempo ocupando espacio cerebral en tu mente. Y bueno, hay cosas que no te pueden estar ocupando espacio cerebral en tu mente porque te abrumas. O sea, imagínate si voy a lanzar un producto al mercado y sin antes validarlo me pongo a pensar en, no, ¿cómo lo voy a entregar? ¿Cómo voy a hacer esto mejor? No, hermano, no podés. No podés hacerlo así, ¿sabes? Porque te vas a abrumar, no lo vas a terminar haciendo y nunca vas a empezar y vas a seguir nublado dando vueltas en círculo. Porque nunca avanzaste. Primero es el primer paso más pronto que tenés que dar. ¿Bien? Y si vos tenés miedos, tenés dudas, tenés preguntas a ti mismo, en realidad vienen desde la inexperiencia. Y para resolverlo, lo único que tenés que hacer es avanzar y que esas preguntas que te están limitando a hacer algo, no hacerles caso. Porque son de la inexperiencia. Porque cuando hables con alguien con experiencia, te va a decir, sí, mandate, probalo, no perdés nada, no pasa nada. Sí, intentá, no pasa nada. ¿Sabes? Y es como, en el mundo de infoproductos, lo que pasaba con clientes es como yo le decía, a ver, primero, crea el producto. Después, cuando crees el producto, fíjate cómo lo puedes vender, hace un webinar, hace lo que sea, ofrécelo. Y después, cuando hagas el webinar, te vas a dar cuenta y vas a decir, mierda, mi webinar no es tan bueno. Y te vas a poner a investigar cómo hacer mejores webinars. Cuando te pongas a investigar cómo hacer mejores webinars, te van a hablar de cómo mejorar tu producto. Ahí vas a poder mejorar y paquetizar mejor tu producto. Con todo eso mejorado ya tenés tu mejor webinar. Tenés un webinar espectacular. Esto es idioma marketer, pero bueno, el que entendió, entendió. Cuando haces tu evento online o tu webinar y toda la gente entra, te das cuenta que tenés poco asistente y te pones a investigar de cómo conseguir más asistentes.
Y ahí mejoras tu embudo y demás. Bueno, buenísimo, ya mejoraste tu embudo, tenés tu webinar, tenés tu oferta. Y después te enterás que no sabes vender. Y ahí te pones a solucionar el problema de no saber vender. Pero si vos no hubieses avanzado, no hubieses descubierto todas esas cosas. Porque nunca sabes lo que va a pasar en algo que no conoces. Nunca sabes lo que puede llegar a pasar a futuro en algo que no conoces. Y si crees que lo sabes, estás metiendo tus creencias anteriores en áreas completamente diferentes. Entonces, el mejor paso para poder avanzar es simplemente accionar. La acción enclarece la ruta. La acción hace que veas más allá de la niebla, ¿sabes? Y eso es la acción masiva imperfecta. Si tenés que hacer algo, simplemente avanzá, empezá por lo primero que puedes llegar a hacer, que está en tus manos. En tus manos. Y acá se te preguntas, a ver, si yo quiero vender algo, ¿primero lo creo y después lo vendo? No. Primero tengo que saber si la gente lo quiere comprar, porque si no, ¿por qué voy a hacer algo que la gente no quiere comprar? Voy a perder tiempo y no va a funcionar. Entonces primero veo qué quiere la gente, se los ofrezco, si lo quiere voy mejorando. Cuando lo entregue me voy a enterar de problemas que están pasando y los voy a mejorar en el momento. Y ya está. Si no, nunca vas a avanzar. A mí mismo me pasa con los servicios de la agencia. Pero yo no me puedo poner a pensar en los problemas que voy a tener al entregarlo. Yo simplemente preparo todo, lo entrego y a medida que los clientes me van dando su feedback, yo voy mejorando. En base a lo que ellos necesitan. Si no, no sabrían qué mejorar sin ese feedback por haber avanzado. Y ten en cuenta que el movimiento genera movimiento. Y el movimiento genera movimiento. ¿Y por qué te digo esto? Que cuando vos te empezás a mover, las personas se empiezan a mover. Tú no puedes esperar que las personas hagan acciones si vos no sos el primero en moverte. Mientras más accionás, mientras más cosas haces, más gente te va a querer seguir, más gente te va a poder apoyar y más gente vas a ver que va a querer estar cerca tuyo. No para aprovecharte de ti, sino simplemente porque tu energía va a contagiarlos a ellos y lo va a mejorar. Y va a mejorar todo un contexto. Te aseguro que con el solo hecho que yo esté haciendo esto, a mí estas cosas motivan al equipo, motivan a mis clientes, me ven haciéndolo a mí, van a querer hacerlo ellos. Yo con solamente hacer este podcast ya estoy generando un movimiento tal vez en ti, ¿sabes? Porque yo ya estoy comunicando, yo ya me estoy moviendo. Y el movimiento genera movimiento no solamente para uno mismo, que crea inercia, sino que para la persona que lo ve. Para la persona que lo ve genera movimiento. Bien, entonces, avanza y en el camino vas viendo los problemas que van apareciendo y los vas solucionando. Y vas mejorando. Pero primero avanza y empezá por lo primero que puedes empezar. ¿Ok? Bueno, vamos con la parte número 2 del podcast. A ver. Y esto habla de que el tópico número 2, que es acerca de la historia que tenemos para contar cada uno. Y quiero que veas la otra vez estaba caminando, hablando con una persona. Me traigo por acá, por la calle de Fuengirola, iba caminando y venía pensando, wow. Es más, creo que esto se me hizo muy curioso porque justo en la ciudad en la que estoy, es como que veo a las personas y digo, wow, cada persona tiene una historia muy particular, cada persona que está acá en este lugar. Y aún más los extranjeros que están en este lugar. Wow, me pongo a pensar en, mira, ¿cómo será la vida de esa persona que va caminando ahí? Qué loco, ¿por qué está acá? ¿Por qué está en esta ciudad? Y quiero que la historia que vos ves en mí que puede ser interesante, quiero que puedas valorar lo que tu historia puede ser, o sea, lo que tu historia puede aportar y lo que tu historia puede traer al mundo. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, todos vivimos por cosas diferentes y todos tenemos como una enseñanza de vida que a otra persona le puede llegar a ayudar. Y tu historia vale oro por una sola razón, porque es única. Y todo lo que vos viste en tu vida, todas las cosas que vos hiciste en tu vida te están haciendo la persona que vos sos hoy. Y esa persona que vos sos hoy tiene aprendizajes, tiene sabidurías, tiene cosas que puede ayudar a alguien que todavía no ha pasado por eso. Y lo puedes aconsejar antes que la cague. Lo puedes aconsejar antes de que la cague. Nosotros como personas necesitamos a veces un guía. Yo, por ejemplo, me refugié en Internet y a mí Internet me enseñó muchas cosas. Internet me metió a la fuerza conceptos y aprendizajes de tal vez de empresarios, porque yo me estaba lavando el cerebro viendo videos de motivación, de empresarios, y créeme que eso me cambió la vida. Pero quiero que
que veas con las cosas que vos aprendiste, con los consejos que vos tenés hoy en día, que te hicieron ser quien sos hoy. Si vos lo contás o tu forma de ver la vida la contás a las personas, te aseguro que eso tiene un valor intrínseco por el solo hecho de contarlo. Bien, porque tu vida tiene unos puntos de vista. Y al fin y al cabo no importa quién lo escuche o la persona que lo escuche. La persona lo va a escuchar y, por ejemplo, yo mi único control está en lo que yo digo y las cosas que puedo decir. Ya después lo que vos sientas, lo que se te pase por la cabeza cuando yo hablo, yo no lo puedo controlar. ¿Sabes? Pero ahí viene lo bonito de todo esto. Yo te cuento una historia y vos mismo podés interpretarla como tu mente la interpreta. Vos mismo le das la interpretación que vos necesitas en tu momento. Mi rol simplemente fue tratar de meterte a mi podcast, que me escuches, y después tu mente y vos mismo estás haciendo el trabajo de encontrar el sentido en base a todo lo que vos has visto antes, en base a lo que vos has vivido. Y eso hace como que, clac, con una frase que yo te digo, con algo que escuches, que te haga mover células, te sacude el cerebro, vos digas, ¡oh! Mira cómo se une esto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo que todo el mundo tenemos una bonita historia para contar. Y más cuando no la comparamos con la historia de otras personas. Cuando más tú seas y cuando con más intensidad vivas la vida, vas a ver que todo se va a volver mucho mejor y mientras más cosas cuentes de ti, la vida se va a hacer mucho mejor. No solamente para ti, sino para las personas que te puedan escuchar y puedan ver tus consejos. O sea, ten en cuenta que en el mundo cada vez hay más personas. Cada vez nacen más personas. Cada vez el mundo tiene más población. Y nosotros como humanos, como especie, sobrevivimos gracias a compartir información y conocimiento. Porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, antes, cuando un humano iba a una cueva oscura, que no la conocía, se metía y salía un oso y la comía. ¿Ok? Su amigo vio como el oso se comía a su otro amigo en la cueva oscura y esa persona dijo, no se metan a la cueva oscura, hay un oso. ¿Bien? Y ahí es como nosotros sobrevivimos como especie. Nosotros compartíamos nuestra experiencia vívida, o sea, lo que nosotros vivíamos, nuestra experiencia, la compartíamos para que las personas no se metan a la cueva donde estaba el oso. O sea, lo que yo estoy haciendo en este momento es tratar de decirte, hay una cueva oscura, hay un oso, y si te metes te va a comer. No vayas, por favor. ¿Ok? Y ese es nuestro rol como humanos. O sea, ese es nuestro rol como civilización, como personas. Si no, ¿para qué existen las escuelas? ¿Para qué existe el conocimiento? ¿Para qué existe contar historias? Ten en cuenta que mientras más conocimiento compartamos, la sociedad y el mundo crece cada vez más rápido. Porque si tú tuvieras que aprender todo desde cero sin que nadie te lo enseñe, es imposible que lo aprendas todo desde cero. El mundo crea bases para las próximas generaciones. Todo lo que se crea hoy es una base de conocimiento para que la futura generación empiece desde esa base y no tenga que aprender todo. Porque, por ejemplo, si para desarrollar la arquitectura moderna tardaron 100 años, una persona nunca iba a poder tener la capacidad de hacer eso si empieza desde cero. No, esa persona, cuando nace y quiere ser arquitecto, ya estudia todo lo que ya se estudió, todo lo que está estudiado, lo estudia y ya empezó con 100 años de conocimiento en el cerebro. ¿Estás de acuerdo? O sea, empezó con 100 años de conocimiento en el cerebro. Y tu vida, lo que vos sos, lo que vos viviste, son 20, 30, 40, 50 años, o 10 años, o lo que sea, la edad que tengas, de bases para que la persona que siga no se coma los marrones que vos te comiste. ¿Estás de acuerdo? Y eso hace que la otra persona pueda avanzar más rápido. Y que tal vez lo que vos conseguiste en 40 años, que no está mal, porque lo conseguiste con lo que tenías, está perfecto. Pero si vos podés hacer que la otra persona lo pueda conseguir en 20, vos te estás haciendo un bien a ti mismo, que a vos te va a ayudar, y a la otra persona le estás cambiando la vida. ¿Ok? Y acá te quiero traer una frase que me decía mi mamá. Yo, bueno, hago muchas cosas de chico, y cuando teníamos una fábrica de muebles con un amigo mío, me acuerdo que yo estaba, no sé qué había hecho mi amigo, estaba en el patio, había vuelto a su casa mientras yo me quedé haciendo algunas cositas en mi casa, o ordenando, o no sé qué estaba haciendo. Y sale mi mamá y me dice, hey Nadir, vos tenés que sacarle foto a todo lo que estás haciendo. Porque todo esto que vos haces, se lo vas a poder contar a alguien y lo vas a motivar a hacer cosas. Y es como que yo crecí con mi mamá diciéndome, hey Nadir, estás haciendo muchas cosas. Sacale fotos
documenta todo. Y te aseguro que esto le puede servir a alguien y va a ser tu currículum cuando tengas 20, 30 años. Y esa fue la filosofía de vida que yo seguí gracias a ese consejo de mi mamá. Y te quiero contar esto, que es como una forma que yo tengo de vivir la vida. Y mi forma de vivir la vida, en base a esa historia que me dijo mi mamá, es que yo vivo mi vida como que cada día de mi vida es una hoja de mi libro, del libro de mi vida. Y mi único objetivo es hacer que esa hoja sea la hoja más divertida de leer que exista. Entonces mi único objetivo es que mi libro sea el libro más loco de leer que exista. Y lo que tengo que hacer es que cada día de mi vida sea una locura, sea divertido o haga cosas locas. Y eso me hizo tomar riesgos, porque yo vivía mi vida pensando en que cada día de mi vida era una hoja de un libro, que yo tenía que lograr que esa hoja sea lo más emocionante que podría hacer en mi vida. ¿Okay? Entonces lo que yo te invito es, viví tu vida como si cada día fuera una hoja de un libro y que tu única responsabilidad sea que ese libro sea el más divertido de leer y que cuando contés ese libro que es tu vida, cuando la contés, la gente te mire con los ojos y la boca abierta así, no puede ser. Y yo lo hice. Y por eso hice locuras en mi vida. Irme a México a los 20 a ver a alguien que no conocía, viajar, dejarme llevar por lo que yo sentía en el momento y comprarme pasajes, irme a cualquier lado, viajar, conocer muchos países, intentar abrir mi empresa, contratar personas. Ten en cuenta que tu vida tiene que ser un libro, pero el libro más divertido de leer. Y ahí quiero que encuentres el valor, el valor que tiene tu historia. Porque tu historia es tu libro. Y ahora estás a tiempo. Por más que ahora mires las páginas de antes, no te preocupes. Porque ten en cuenta que a veces los libros no empiezan con todo el contenido divertido. O las películas al principio no son tan entretenidas. Pero toda la película del principio o todo el libro te dio el contexto y el marco para que lo siguiente se entienda. Entonces ahora, en este momento, estás en el momento exacto para decir, mierda, hoy empieza el capítulo donde se vuelve todo más divertido, hay acción, hay emoción, y en donde cada hoja de mi libro es una locura. Y eso es lo que yo te invito. Así quiero que vivas la vida. Así la vivo yo. Así la vivo yo, con todo. Soy un loco, ¿ok? Haciendo cosas. Y es lo que te invito. Viví cada día como si fuera la hoja de un libro. En donde cada hoja, recuerda, te lo repito, sea la hoja más divertida de leer. ¿Ok? Y que cuando cuentes ese libro a la gente que conozcas, se sorprenda y se emocione al leerlo o al escucharlo. ¿Bien? Y eso fue gracias a mi mamá, que mi mamá me lo contó. Y me dijo eso y yo lo interpreté así. ¿Bien? Ahora vamos con el tópico número 3, que es la mentalidad para vender online. Antes de seguir, te estoy diciendo que estoy disfrutando mucho grabar este podcast. Ya sea si lo estás viendo en video o no, lo estoy disfrutando demasiado. Y es como que siento que puedo hablar tranquilamente y expresarme simplemente. Nada más, o sea, y poder expresar y darle profundidad a las cosas que yo quiero que tengan profundidad. Y no sé, y es divertido. Y bueno, por cierto, si hay partes que te gustaron del podcast, decime qué minuto te gustó el podcast, así nosotros lo recortamos con mi equipo y lo subimos a mi Instagram o a mis redes sociales para que lo puedas ver siempre. Es decir, si hay una frase que te gustó, nosotros con mi empresa la recortamos y te la pasamos, ¿ok? Así siempre la puedes recuperar y siempre la puedes ver. Y esto va a ser como filosofía de todos los podcasts, que es frase que te gustó, frase que nos decís en redes sociales que te gustó o en el minuto, y con mi equipo la recortamos y la subimos para que vos las tengas, ¿ok? Y también te podemos dar un premio a futuro, ojo, este secreto, y nada, pero ten en cuenta que ahí te vamos a tener súper presente y cerquita de nosotros, porque nos gusta escuchar a la gente que nos ve, ¿ok? Así que ahora sí, vamos con el tópico número 3, que el tópico número 3 es la mentalidad para vender online. Y esta mentalidad es que es parte de lo que yo decía al principio, de la acción masiva imperfecta, con conciencia, obviamente, a lo argentino. Hace cosas que siempre a alguien le va a encontrar el punto bueno de lo que estás haciendo y a algo le va a gustar. A alguien lo que vos haces le va a gustar, ya está. Con eso ya podés hacer lo que quieras, que a alguien le va a gustar y ya podés disfrutar de todo. Tu rol es que a más gente le guste, obvio. Bien, pero ahora, la mentalidad para vender online, ya que te voy a leer lo que tengo escrito, que es que
obviamente hay un porcentaje de personas que van a pagarte y no van a hacer lo que vos le decís que hagan. Es decir, que te van a comprar tu curso o van a pagar la mensualidad del gimnasio o van a pagar algo y no van a ir. Y tienes que aceptarlo, eso no lo puedes controlar. No puedes controlar. Tal vez sí puedes controlarlo en agregar un seguimiento, pero si la persona paga el gimnasio y no asiste al gimnasio, que no es tu culpa. Y vos le das toda la herramienta para que asistas, le decís dónde está todo, le haces seguimiento, le preguntás. Y si ya no asiste, no es tu responsabilidad. ¿Ok? Entonces, ahora si yo me pongo a pensar en que la gente me va a pagar la mensualidad y no va a ir al gimnasio, y no abrís el gimnasio por eso, y sos un boludo. a lo argentino. ¿Por qué? Porque, y esto le pasa a un montón de gente. Esto le pasa a un montón de gente y lo veo todo el tiempo. Es como, a ver, tengo un curso, o quiero grabar un curso, pero tal vez a una persona de 100.000 no le funciona. Y a 99.999 personas le funciona eso. Y le va a encantar. Pero por ese uno que no le funcione o no le guste el curso, no voy a hacer el curso y va a haber 99.999 personas que se van a cagar. Así. Es decir, yo por uno solo estoy perjudicando a todos los demás. Y es como que a veces nos encerramos en eso y en realidad son nuestros miedos. Es como ese miedo a la crítica que todos tienen adentro. Pero es que, a ver, si por uno no haces lo que tenés que hacer, que va a ayudar a un montón de personas, déjame decirte que lamentablemente te estás equivocando. Te estás equivocando. Si no haces eso que querés hacer, que sabés que va a ayudar a la gente, y por un boludo, porque ese que compra y no lo aprovecha lo que compró, no lo haces y te privás de hacerlo, le estás perjudicando, o sea, te estás privando de darle la solución a personas que necesitan esa solución. Que es como, a ver, soy nutricionista, mis clientes no me hacen caso a lo que les digo. O no sé, estoy estudiando la carrera de nutrición y a la mitad de la carrera me pongo a pensar, ay no, pero va a haber clientes que no me van a hacer caso. No, voy a dejar de estudiar. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Bien? Y esto lo veo reflejado un montón de veces y te lo traigo acá para que te pongas a pensar y te pongas a ver y a analizarte a vos mismo. Si vos lo que estás haciendo es, haceme caso, que si lo que vos haces, aunque sea a una persona le cambia la vida, hacelo igual. Hacelo igual. ¿Bien? Si lo vendiste 100 veces, por ejemplo, y de los 100, 50 personas no hicieron nada, pero las otras 50 le cambiaste la vida para siempre, créeme que vale la pena hacerlo. Es como, vamos a pensar otra vez, las escuelas. Si las escuelas se pusieran a preocuparse por toda la gente que estudia y no hace nada después, tendrían que cerrar todas las escuelas. Si vos sabés que el porcentaje de personas que tienen éxito después de estudiar, me atrevo a decir que no supera el 20%. Que ejercen y le va súper bien y alcanzan un estatus social alto. Es más, si metemos ahí el target de círculo social alto o alcanzan una jerarquía alta en la sociedad, no son ni el 2% en la educación tradicional. Ahora, si las escuelas se pusieran a pensar de que el 98% de las personas no van a tener resultados, entre comillas, esto es un ejemplo muy, muy, muy grotesco y no es real. Estoy inventando números esto no es real. Pero quiero que entiendan la analogía. Si las escuelas se ponen a pensar por 2 o 3 molestos que no hacen nada y cierran las escuelas por 2 o 3 molestos, le están arruinando la vida a toda la población. Le están arruinando la vida a toda la población. Y esto pasa en el mundo online. O sea, si vos tenés una solución al mercado y tenés un mensaje que comunicar y por 2 o 3 personas que no lo van a aplicar y se van a quejar, no lo haces, déjame decirte, te estás equivocando. Te estás equivocando y lo estás haciendo mal. Y esa es la mentalidad que tienes que tener. Es como, a mí me importa porque si yo lo que hago le cambia la vida a una persona y esa persona, no sé,
de un día al otro se levanta, tiene la familia que quiere, vive como quiere, le cambia la vida para bien, con que una persona le cambie la vida, o baje de peso, o esté contenta, esté orgullosa de vos, vale la pena hacerlo. Vale la pena, porque ayudaste a esa persona. Si bien, bueno, 50 personas no consiguieron, no lo lograron, o no asistieron al gimnasio y no estuvieron todo trabados. Bueno, pero gracias a que está el gimnasio ahí, hay uno que tal vez, sea, me olvidé el nombre, Arnold Schwarzenegger. Sin ese gimnasio, Arnold Schwarzenegger no hubiese sido fisicoculturista. Espero que sea Arnold. Ojalá y sea Arnold, no me acuerdo el nombre. Pero supongamos que sea Arnold un físico-culturista, que creo que sí. Si no hubiese existido ese gimnasio en el barrio, él no hubiese sido un físico-culturista y le hubiese cambiado la vida para siempre. O sea, quiero que imagines el impacto que puede tener lo que estás haciendo hoy. Un video que vos subas y le cambie la vida a una persona, por más que 99 se quejen, no le gusta, con que le ayudes a una persona ya está. No necesitas más, ya está. Y te aseguro que ayudar a una persona es una papa. Ayudar a una persona es facilísimo. A una persona le hablas 1 hora y ya está, le cambiaste la vida. Se puede, a veces nosotros como humanos necesitamos que nos escuchen. Y listo. O necesitamos escuchar la perspectiva de vida que tiene otra persona para poder saber qué camino tomar. Es lo único que necesitamos, ¿sabes? Es lo único que necesitamos. Entonces, si te estás privando de hacer algo y estás privando a la persona que le puede cambiar la vida por 1, 2, 3 que se quejan, lo estás haciendo mal. Así no es. Esa no es la forma de pensar. La forma de pensar es, lo voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí, porque yo sé que si a uno le cambio la vida con lo que estoy haciendo, valió la pena. Valió la pena. Y ya es suficiente para todo el esfuerzo que estoy haciendo. ¿Ok? Y, a ver. Bueno, acá tengo una analogía más fuerte. Y es la analogía del cáncer, le llamo yo, que acá la tengo anotada. Imagina, como saben, la cura para el cáncer no tiene un 100% de probabilidades de funcionar. Pero hay personas que se salvan haciendo quimioterapia y haciendo eso. O sea, todo el proceso para poder curar el cáncer. Pero imagínate que bueno, no te sé decir el porcentaje de personas que se salvan, pero supongamos que sea el 50%. Esa cura, la quimio y todo el proceso, tiene un 50% de efectividad. De 100 personas, 50 se mueren, 50 viven. Pero si el dueño de la quimioterapia o el dueño de esa empresa o el dueño de los hospitales se pone a decir, no, pará, el 50% de las personas están muriendo, dejemos de hacer quimioterapia. No tiene sentido. Porque de haber 50 personas que viven, gracias a eso, van a haber 100 personas que se mueran directamente porque no van a tener otra opción. ¿Ok? Esto es muy duro el ejemplo, pero es eso, es así. O sea, tú no puedes privar la solución a alguien que le puede llegar a solucionar solamente porque a los demás no le funciona. Y se ven todo. Y así funciona. No solamente funciona el mundo online así. Todos los negocios, todas las cosas funcionan así. Si vos das una solución y a una persona por X o Y no le funcionó, tal vez la responsabilidad no es tuya. Y ojo, acá en el hipotético caso en el que vos estás dando lo mejor de ti, estás dando todo para que esta persona triunfe y la persona no te haga caso y no lo haga. Como en el caso de un gimnasio o cosas que factores externos no permitan que esa persona consiga curarse, vivir o etcétera. ¿Ok? Como pasa con el cáncer. Que es, a ver, de 100 personas que lo tienen, si pasan por la quimio, el 50% sobreviven, el 50% mueren. Ok. Bueno, yo o sea, es mi responsabilidad seguir dando ese servicio. No es que voy a cortar ese servicio porque 50 se murieron. No, voy a seguir ayudando a ese 50% que está viviendo gracias a mí. Y voy a ver cómo puedo mejorar en el proceso para que mayor porcentaje de esas personas tengan éxito. Porque me necesitan. Porque te necesitan. Porque necesitan esa cura que vos estás dando. La gente la necesita. Y no te puedes privar de entregarla porque a algunos no le funcionó. No funciona así el mundo. No funciona así el mundo. Porque hay cosas que le funcionan a otras personas y hay cosas que le funcionan a otras personas. Punto.
pero uno como humano, uno como persona consciente, inteligente y lúcida, uno sabe que no le va a funcionar todo. Yo compro cursos y no es que arriesgo mi vida para eso, sino que, bueno, yo compro un curso y digo, bueno, con que pueda sacar algo interesante, ya está, ya se pagó lo que yo pagué. Feliz y feliz de la vida. Buenísimo. No estoy tirando all-in en un número en el casino. No, intento una cosa, me funcionó, a ver, esa forma ¿me funcionó? No. Y es lo que me pasó a mí, por ejemplo, con la universidad. Yo era alumno de 10 en la secundaria, fui a la universidad, seguía siendo alumno muy bien y no me gustaba. No me gustaba la forma que tenían de enseñar, no me gustaba que me digan qué aprender. Ojo, sí me gustaba aprender y hay cosas que admito que fueron muy buenas en la ingeniería eh, y que me encantaron. Y como que hasta ahora las sigo aplicando porque tengo como un razonamiento matemático muy, muy interesante. Pero bueno, esa parte la tenía que pasar y ya está. Pero descubrí que me gusta más aprender por mi cuenta y comunicar. Entonces empecé a estudiar por internet. Y internet me funciona mejor. Genial. Pero las escuelas no van a dejar de funcionar porque a mí me funcione mejor internet. Porque hay personas que sí les funciona la educación tradicional. Y esas personas la necesitan. Está en la responsabilidad de uno mismo hacerse responsable de elegir qué es lo que a uno le va a funcionar. Entonces, no es tu problema si vos tenés un gimnasio y la gente no va. El problema es de la persona que tal vez el gimnasio como, como, como edificación física en un lugar determinado, tal vez eso no le funciona. Tal vez esa persona pagó el gimnasio, se dio cuenta que no fue. Bueno, esto no es para mí. Pago un gimnasio online, con clases online, porque tal vez me funciona mejor. Y esa persona tal vez le funciona mejor el gimnasio online. Pero ya intentó ir al gimnasio físico y no le funcionó. Y viceversa, hay personas que pueden intentar ir al online y después se dan cuenta que quieren ir al físico y los necesitan a los dos. Bueno, puedes cerrar tu gimnasio porque 2 o 3 dejaron de ir. Y te lo digo así no porque tengas un gimnasio, sino para que tomes la analogía, por favor. Tomarlo con conciencia, ¿ok? Y bueno, gracias por estar en el podcast de hoy. Me encantó grabar este podcast. Y si hay una parte que te gustó, alguna frase, alguna analogía o algo que yo dije que te encantó, mandame un mensaje a Instagram, a Jesús Tazarolo, seguime. Si estás viendo en YouTube, seguime en todas mis redes sociales. Está en Spotify, está en Apple Podcast. Vas a tener este podcast. Subimos contenido toda la semana, o sea, toda la semana vas a tener este podcast en tu Spotify, en tu YouTube, donde lo quieras tener, lo vas a tener ahí. Porque más allá de querer ayudar, esto es algo mío propio personal, en donde quiero comunicar muchas cosas. Así que gracias por ver el episodio número 3 de Vivir de Internet. Y prontito vamos a hablar cositas más avanzadas, pero nada, siempre vamos a hacer como esta mezcla de historias personales, enseñanzas, vender online, métricas, pero poco a poco, poco a poco. No te apresures, que siempre tenemos como 3 tópicos interesantes que hablamos por podcast que te van a poder servir muchísimo, ¿ok? Así que Jesús se despide de este podcast. Gracias por escucharlo hasta el final. Te mando un súper abrazo desde España, que ahora estoy en España. Y nada, nos vemos más adelante. Chao.